reino de Dios. Y una de las ideas, hermanos, que hemos venido tratando de subrayar es que ese vivir en el reino de Dios ya está entre nosotros, ya se está desarrollando, pues, ya estamos viviendo en el reino de Dios, aunque el mismo reino de nuestro Señor es un reino que se encuentra progresando, es decir, hay una manifestación futura, una plenitud del reino de Dios que vendrá, pero hoy día los que somos creyentes en Cristo, hermanos, ya estamos bajo el reino de nuestro Señor, ya estamos bajo sus mandatos, bajo sus preceptos y por todas las implicaciones que se dan cuando un hombre viene a la fe, se puede decir, hermanos, que ya vivimos, aunque estamos en medio de este mundo, ya vivimos bajo las premisas de nuestro Señor, bajo los mandamientos de Él, y también, hermanos, ya nos han alcanzado manifestaciones del poder de Dios, aunque nos encontramos en este cuerpo, en esta vida. Entonces, todas esas cosas dan forma o condicionan la manera en la que nosotros vivimos hoy dentro de este mundo, pero ya en el reino de Dios, hermanos. Entonces, la forma en la que la palabra nos induce a este pensamiento es precisamente mediante el discipulado. Cuando hablamos del discipulado, hemos comentado, mis hermanos, no nos estamos refiriendo a un curso que tenga apenas un poco de duración, no nos estamos refiriendo a pláticas prebautismales, no nos estamos refiriendo a algo express. En realidad, hermanos, cuando hablamos del discipulado, estamos hablando de la manera en la que somos introducidos, enseñados a la vida en Cristo, y tiene que ver esto con una cuestión permanente. Es decir, si bien el discipulado no dura para siempre, hermanos, lo cierto es que las implicaciones del discipulado sí son para toda la vida, para toda esta vida. Entonces, cuando nosotros entramos al discipulado, tenemos que despejar nuestra mente acerca de que este solamente es un curso o son los principios básicos del cristianismo. No se trata de eso, hermanos. En realidad se trata de aprender a guardar todas las cosas que el Señor nos ha mandado. Entonces, hablando de todas estas cosas, hermanos, hemos introducido ese concepto del amor, si me permite hablar de esa manera. Y hemos mencionado que el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos era la premisa que nosotros encontrábamos en la ley y en la cual el hombre fracasó al no poder cumplirlo, al errar, al pecar constantemente contra Dios, contra los hombres. Pero, digámoslo así, asombrosamente, nosotros encontramos que cuando pasamos a la gracia de nuestro Señor, nos encontramos, hallamos que aún en ese ámbito, el mandamiento acerca de amar prevalece. Es decir, el amor no fue abolido cuando pasamos de la ley a la gracia. Eh, y quisiera yo que entendiéramos bien esta idea, hermanos, este pensamiento. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo que la ley y los profetas quedaban resumidos en los dos mandamientos, en los dos principales mandamientos. El amar al Señor, nuestro Dios, con todo el ser, es decir, con la mente, con el corazón, con el alma y con todas las fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. El Señor dice, en eso se resume la ley y los profetas. Ahora, cuando nosotros pasamos a la gracia, encontramos, hermanos, que el amor no fue erradicado, el amor no fue abolido, sino que incluso se confirma el amor al grado que la palabra nos dice que si nosotros no amamos, entonces eso es muestra, eso es señal de que no conocemos a Dios, porque Dios es amor. Entonces, cuando hablamos del amor de esta manera, hermanos, aunque se liga a la ley,
tenemos que entender muy bien, los creyentes en Cristo tenemos que entender muy bien que el amor no fue erradicado, no fue abolido, no fue apartado cuando se dio la gracia del Señor. Algo que tenemos que comprender también, hermanos, es que ahora, dentro de la gracia de nuestro Señor, también nos extendemos hacia lo que es el amor, pero bajo premisas distintas. La ley se resumía en amar a Dios y al prójimo como a nosotros mismos. Y en la naturaleza que nos venía de nuestro padre Adán, hermanos, nosotros fracasamos al hacer eso. Ahora, cuando entramos a la gracia, hermanos, también se nos manda a que nos extendamos hacia el amor, pero ahora lo hacemos bajo premisas distintas. ¿A qué me refiero particularmente? Primero, hermanos, nosotros somos investidos de la justicia de nuestro Señor Jesucristo. Así como aquel pacto de obras, el pacto de la ley, decía, el que haga estas cosas vivirá por ellas. Ahora, hermanos, a nosotros se nos manda a creer dentro del pacto de la gracia, hermanos, se nos manda a creer en aquel que obró a nuestro favor. Entonces, hay una diferencia Está ya. abismal. Bueno, ya lo puse en Aquello pantalla. era ¿Dónde el que está haga estas cosas vivirá por ellas, el ese y comando ahora ahí se del nos título? manda a creer en Ahí nuestro está, Señor descárgalo. Jesucristo. Pero esa no es la única diferencia, hermanos. Cuando nosotros obramos dentro de ese pacto de obras, cuando nosotros pretendemos cumplir ese pacto de obras, nos encontramos que nuestra naturaleza, hermanos, es un tropiezo. Encontramos que estamos caídos y que en nosotros mismos no podemos agradar a Dios, que constantemente fallamos. Y eso, hermanos, por más que el hombre se esfuerce, por más que el hombre quiera cambiar, es imposible y nos estrellamos contra la ley, y lo que hace la ley es precisamente enseñarnos o predicarnos acerca de que estamos totalmente perdidos sin nuestro Señor. Bueno, cuando venimos, hermanos, al pacto que es en la sangre de nuestro Señor Jesucristo, encontramos que Él ha obrado a nuestro favor, pero no solamente eso, también encontramos que en Cristo, no solo como palabras, hermanos, sino verdaderamente en Cristo somos hechos nuevas criaturas. De hecho, una descripción admirable, diría yo, se encuentra en Ezequiel 36, del 25 al 27, donde precisamente se mencionan estas dos cosas. Uno, que somos limpiados por nuestro Señor de nuestros pecados, y después se hace alusión al hecho de que Él nos dará un corazón nuevo y nos dará un espíritu nuevo, por medio del cual, hermanos, nosotros nos vamos a extender hacia los mandamientos del Señor, hacia el cumplimiento de los mandamientos del Señor. Dice, esparciré sobre vosotros agua limpia y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne, y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos y los pongáis por obra. Entonces, en un contraste, hermanos, en aquel pacto de obras que era por la ley, el hombre, desde una naturaleza caída, desde la naturaleza que nos heredó nuestro padre Adán, nosotros podíamos pretender agradar a Dios, hermanos, pero nos encontrábamos con esto, que nos era imposible por cuanto literalmente estamos caídos delante de Dios. No podemos agradarle por nuestro propio esfuerzo, y nos estrellábamos con la ley, con los mandamientos de Dios, con lo bueno, una y otra y otra y otra vez, y esto irremediablemente. Ahora, hermanos, en el pacto de la gracia, nosotros hemos hallado que primeramente el Señor nos ha limpiado, Él ha pagado nuestra deuda, Él nos ha hecho libres de esa maldición, hermanos, pero no solamente eso,
también en el pacto de la gracia se le infunde al creyente una nueva naturaleza a partir de la cual se extiende hacia el amor. Todavía falta que nuestro cuerpo sea redimido, hermanos, y allí están nuestras batallas, pero entendamos bien que en este pacto nosotros nos extendemos hacia el amor, hacia amar a Dios sobre todas las cosas y a nuestro prójimo como a nosotros mismos, nos extendemos hacia ello, pero bajo una base o sobre una base distinta, sobre la base del nuevo nacimiento y sobre la base de que nuestro Señor y Dios nos ha limpiado, nos ha hecho limpios, ¿sí? Bueno, entonces, hermanos, eh, cuando comprendemos esto, entonces entendemos que una parte sustancial de la vida en Cristo es el amor. Aunque si bien se menciona como parte de la ley, he hecho toda esta explicación para poder decir con confianza que el amar, hermanos, definitivamente forma parte de la vida en Cristo. Aunque era el alma de la ley, finalmente el amor era el alma de la ley porque la ley provenía de Dios y Dios es amor. Tenemos que decir, hermanos, que en la gracia el mandamiento de Dios no cambia. El mandamiento de Dios sigue apuntando hacia amarle a Él sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Eso no cambia, pero ahora estamos sobre una base distinta. ¿Sí, mis hermanos? Bueno, entonces la semana pasada hemos hecho un razonamiento acerca del orden del amar, si ustedes recuerdan. ¿Y de qué estamos hablando específicamente? Bueno, bíblicamente hablando, el mandamiento mayor es amar a Dios con todo el ser, con todo el corazón, el alma, la mente y las fuerzas. Y el segundo mandamiento, en ese mismo sentido, es amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Ahora bien, bíblicamente hablando todavía, hermanos, el orden del amor parece ser afectado, porque si bien tenemos a amar a Dios como el mandamiento mayor, hermanos, lo cierto es que la palabra nos ataja de una manera con la siguiente expresión. Dice, si no amamos a nuestro prójimo, a quien vemos, ¿cómo podremos amar a Dios a quien no vemos? De tal manera que los hombres no podemos simplemente decir que amamos a Dios mientras aborrecemos a nuestro hermano, mientras aborrecemos al prójimo. Entonces, allí pareciera que la palabra nos impone primero la prueba de amar a nuestro prójimo para que amando al prójimo podamos afirmar que amamos a Dios. Mientras amamos al prójimo a quien vemos, entonces podemos decir que amamos a Dios a quien no vemos. Bueno, el razonamiento es, puesto que Dios es amor y le hemos conocido, entonces debemos amar a nuestro prójimo. No más que a Dios, no es esa la explicación, aunque parece que se interpone el amor al prójimo, hermanos, pero debemos amar a nuestro prójimo no más que a Dios, pero sí primero en el sentido, hermanos, de que al prójimo es a quien tenemos enfrente, a quien tenemos a la vista, pues, si usted me entiende. Entonces, puesto que hemos conocido a Dios y Dios es amor y hemos entendido que Dios nos ha amado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, hermanos, entonces la conclusión de la palabra es, entonces nosotros debemos amar también, puesto que hemos conocido así a Dios. Bueno, cuando se dice que si decimos que amamos a Dios, pero aborrecemos a nuestro hermano, somos mentirosos, hermanos, ello se debe a que el conocimiento de Dios va ligado inevitablemente, hermanos, el conocimiento de Dios va ligado inevitablemente al amor que Dios nos ha profesado en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Así pues, si nosotros hemos sido amados, lo natural, así concluye la palabra,
es que nosotros también amemos, ¿sí? Entonces, desde allí nace esa premisa. Ahora, cuando nosotros nos preguntamos, hermanos, ¿cómo debemos amar al prójimo? La palabra, pues yo diría, hermanos, eh, hace gala, presume de una sabiduría enorme, inmensa, hermanos, a una pregunta que podría a nosotros llevarnos debates, podría llevarnos a confusión, podría ocupar mucho de nuestro tiempo, hermanos, y aún no tendríamos certeza acerca de cómo responderla adecuadamente. Cuando preguntan a nuestro Señor cómo debo amar al prójimo, Él simple y sencillamente nos dice como a ti mismo. Son pocas palabras, hermanos, pero sustanciales, ¿no? Hay allí eh, algo tremendamente profundo, mis hermanos, en lo cual estamos tratando de ocuparnos ahora. Ahora, mis hermanos, yo aquí pido, y tal vez yo he contribuido a complicar un poco las cosas, pero yo aquí tengo que pedir que no nos compliquemos. La palabra ciertamente nos dice que debemos amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Hoy día sería fácil, hermanos, que los hombres nos entreguemos a esta idea diciendo que, bueno, entonces para amar a mi prójimo, lo primero que tengo que hacer es amarme a mí mismo. Y allí se complica la expresión porque usted sabe que hoy día, dentro de lo que es la sabiduría del mundo, dentro de lo que son los preceptos del mundo, corren muchas ideas acerca de cómo el hombre debe amarse a sí mismo. Y hay cuestiones allí de autoestima, de autoaceptación, de superación personal, etcétera, etcétera. Entonces, si yo compro la idea de que antes de pretender amar al prójimo, a mi prójimo, como a mí mismo, debo aprender a amarme a mí mismo, debo valorarme, debo eh, atesorar mi persona, mis sentimientos, etcétera, todo eso, hermanos. Entonces, a mí me podría llevar media vida el pretender sumergirme en esas cosas y, por supuesto, al final, por cuanto estas cosas pertenecen al mundo, no voy a tener una idea bien clara acerca de cómo amar a mi prójimo. Entonces, hermanos, cuando la palabra nos habla acerca de amar al prójimo como a nosotros mismos, tenemos que entender que la escritura está aludiendo, nuestro Señor está señalando a un amor bien básico y que todos comprendemos básicamente desde que cobramos conciencia de nosotros mismos. No se refiere a que primero te conozcas, a que te valores, a que aprendas a amarte en el sentido de aceptarte tal como eres. No se refiere a nada de eso, hermanos. Cuando la Biblia habla acerca de amarte, perdón, de amar al prójimo como nos amamos a nosotros mismos, se refiere a la expresión más sencilla o a la expresión primaria de ello. ¿A qué me refiero, hermanos? Bueno, no es necesario un taller de autoaceptación, de autorrealización o como usted quiera llamarle. No es necesario nada de eso, hermano. Si yo lo único que quiero, por poner un ejemplo, es que tú no me mientas. A mí no me gusta que me mientas, hermano. Me desagrada. No tengo que ir a un taller, no tengo que recibir un curso para llegar a la conclusión de que es desagradable para mí que me mientas. No tengo que ser aconsejado para entender que no quiero que me robes. Yo comprendo, hermanos, desde que cobro conciencia de mí mismo, yo entiendo que es malo que alguien me quite mis posesiones. Yo comprendo desde lo que es lo más básico del ser, que
no es bueno para mí que tú codicies mis cosas. Yo entiendo naturalmente que no es bueno para mí que atentes contra mi vida, etcétera, 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 hermanos. Entonces, cuando la palabra nos dice que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos, hermanos, está aludiendo a esa cuestión primaria, ¿sí? Porque de hecho se habla de la famosa regla de oro, ¿no? En el sentido de que hagamos con los hombres como queremos que se haga con nosotros. Ahora, eh, un punto que se me hace importante recalcar con ustedes, hermanos, a esta altura, es el siguiente. Cuando hablamos acerca de hacer a nuestro prójimo como queremos que se haga con nosotros, este precepto del Señor no se limita a las cuestiones negativas o a las cuestiones pasivas. ¿A qué me refiero, mis hermanos? Cuando hablamos de no hacer al prójimo lo que no queremos que nos hagan, bueno, ahí ya estamos inducidos a pensar que nada más se trata de no pegarle, de no robarle, de no mentirle, de no codiciar sus cosas, etcétera, etcétera. Pero mire, mi hermano, cuando el Señor está explicando estas cosas para ilustrar quién es nuestro prójimo y qué debemos hacer con él, cómo debemos amarle, hermanos, nuestro Señor nos induce a esa enseñanza mediante esa parábola, la cual nosotros conocemos como la del buen samaritano. Bueno, en esta parábola se nos habla de un hombre, eso es en Lucas 10, de un hombre que cae en manos de ladrones. Estos le hieren, le despojan y le dejan medio muerto. Entonces pasa un sacerdote y le ignora. Asimismo pasa un levita y también le ignora. Pero llega un samaritano, el cual le ve, este es movido a misericordia, venda sus heridas, les echa aceite y vino, dice el texto, le sube a su cabalgadura, le lleva al mesón y cuida de él. Cuando parte, porque no puede quedarse más tiempo, se infiere, deja dinero para que le cuiden y él promete al mesonero que si hubiese más gastos, él los pagaría, él los cubriría al volver. Bueno, hermano, cuando nosotros ponemos atención a esta parábola, entonces tenemos que reconocer que el mandamiento de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos no se limita simplemente a una cuestión pasiva. Pasiva en el sentido de abstenerse de hacerle mal, abstenerse de mentirle, abstenerse de robarle, abstenerse de codiciar sus cosas, de hacerle violencia, etcétera, etcétera. El mandamiento no se refiere solamente a eso, hermanos, sino que se refiere a algo activo. Y esa es la parte que probablemente más nos cueste, hermanos. Y esa es la parte con la cual muchos de nosotros tenemos que lidiar hoy día. ¿Por qué? Bueno, si repasáramos nuevamente esta parábola del buen samaritano, hermanos, encontramos que este hombre hizo muchas cosas por el que había caído en desgracia. Lavó sus heridas, le curó sus heridas en cuanto a lo que él pudo, le subió a su cabalgadura. Obviamente está implícito que él hizo una pausa en su viaje, se detuvo de lo que estaba haciendo, le dedicó tiempo, le llevó al mesón, hermanos, le cuidó y cuando él se retiró, aún cubrió lo que, lo que se gastaría en su ausencia y prometió pagar lo que se gastara además. Entonces, hermanos, lo cierto es que no es difícil para nosotros el concluir que ciertamente así nos gustaría que nos amaran. Es decir, si yo cayera en desgracia, por supuesto, a mí me gustaría que alguien se detuviera en el camino,
que viera por mí, que tuviera cuidado de mis heridas, que me llevara a un sitio donde me atendieran y que incluso se hiciera cargo, no por ser cargado con la persona, hermanos, sino por la necesidad en la que yo he caído. Entonces, hermanos, encontramos que este tipo de amor que manifestó el samaritano, hermanos, es algo más que simplemente abstenerse de hacerle mal al prójimo. Va más allá de no meternos con las personas. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, este punto es importante y tenemos que entender que en realidad ese es el llamado de nuestro Señor. Entonces, allí algunos de nosotros tenemos mucho, mucho por avanzar. Bueno, en lo que resta del tiempo, hermanos, llevamos 26 minutos. Quisiera hablarles acerca de lo que sería el tema principal, el cual tiene que ver con esto: los que no pueden ser discípulos del Señor. Así se llama la clase del día de hoy: los que no pueden ser discípulos del Señor. Y por lo menos voy a tratar de introducirles a esto, que no es tan frecuente, hermanos, entre nosotros, que lo tratemos, a tal grado que si yo le pido, yo encontré, bueno, no encontré, yo tomé de aquel estudio del hermano, yo tomé 5 razones por las cuales el Señor Jesucristo dice que los hombres que hagan estas cosas no pueden ser sus discípulos. Bueno, si yo, antes de haber leído estos 5 puntos, hubiera tratado de enumerarlos, de evocarlos, según mi memoria, hermanos, no hice el ejercicio, pero yo creo que me habría quedado en 2 o a lo mucho 3 puntos. A lo mucho 3 puntos, hermanos. Entonces, no es algo que sea familiar para nosotros, no es un tema que abordemos específicamente. Sí se toca, por supuesto, pero así específicamente no. Entonces, esta sección se llama los que no pueden ser discípulos. Entonces, mi hermano, no estamos interactuando, ya sabe usted, pero hay por lo menos 5 razones que el Señor Jesucristo nombra, dice, por las cuales los hombres no pueden ser sus discípulos. Hago hincapié, hermanos, en que no estamos tan familiarizados con esto, pues no solamente por motivarle a la curiosidad o a que usted esté pensando de cuánto se acuerda. Los estoy mencionando, hermanos, porque es necesario que nosotros nos involucremos con estas cosas para nuestra enseñanza, para nuestro propio entendimiento de lo que es la vida en Cristo, hermanos, o, si es el caso, para nuestro propio discipulado, para la forma en la que entendemos lo que se nos está impartiendo acerca de cómo ser un discípulo del Señor. Pues bien, son 5 razones que el Señor da, dando a entender que el que caiga en estas cosas no puede ser su discípulo. No sé cuántos usted se acordará, hermano, no se distraiga mucho. Debo decir, 3 de estas razones en realidad pueden tomarse como una por cuanto están en un mismo párrafo de la Escritura. Me refiero a Lucas 4, si no mal recuerdo. El Señor allí da uno de sus sermones, discursos, vamos a decirlo así, y de allí se extraen 3 de estas razones. Bien podrían considerarse un mismo pensamiento, aunque para efectos de estudio los dividimos en 3 rubros distintos, aunque comparten una misma sustancia. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, hay 5 razones que el Señor da y se las leo rápidamente, hermanos. Dice, es Lucas 14, no sé, creo que dije un capítulo distinto. Lucas 14, del 25 en adelante. El Señor Jesucristo dice,
que si alguno no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, y hermanos y hermanas, y aún su propia vida, no puede ser su discípulo. Esto, por supuesto, tiene una explicación. En ese mismo párrafo, el Señor dice que el que no toma su propia cruz cada día y le sigue, no puede ser su discípulo. También en ese párrafo el Señor dice que el que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser su discípulo. Yéndome al Evangelio de Juan, ya en un párrafo distinto, obviamente, hermanos, el Señor dice que aquel que no obedece su palabra no puede permanecer en él. Si alguno no obedece su palabra, ese no puede permanecer en él. La forma de permanecer en él es obedeciendo su palabra. Y dice en Lucas 9, en su versículo 62, que el que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. El que pone la mano en el arado y mira atrás, no es apto para el reino de Dios. Bueno, eh, vamos a tratar, hermanos, de explicar un punto. Llevamos 31 minutos, hermanos. Me estoy tratando de hacer consciente del tiempo. Yo creo que solamente vamos a dirigirnos hacia el primer punto. Tal vez no lo vamos a abordar, hermanos, del todo, pero sirve que avancemos un poco. Mis hermanos, por la forma en la que solemos concebir y por tanto en la forma en la que solemos predicar el Evangelio, rara vez hablamos en estos términos. Rara vez descalificamos, cuando predicamos el Evangelio, rara vez descalificamos a los hombres acerca de que si haces esto no puedes ser discípulo del Señor. Y se comprende, hermanos, porque en el Evangelio lo que se hace es predicar las buenas nuevas del Señor. Tal vez esto deba ser una advertencia posterior. Pero lo que quiero decir con todo esto, hermanos, es que a veces estas palabras, estos conceptos o ideas como la gracia o solo debes creer o la salvación que Dios te da es gratuita, a veces, hermanos, ese tipo de expresiones se dilatan tanto, se expanden tanto en nuestro pensamiento, que de hecho llegan a gobernarlo todo. Es decir, ciertamente la salvación es por gracia, ciertamente el hombre debe poner su fe, dice que el que creyera en el Señor Jesucristo será salvo. En ese sentido, solo debe creer. Se puede decir, es la forma en la que nos vinculamos primariamente con nuestro Señor, debemos creer. Y esta expresión de que la salvación es gratuita, bueno, la podemos respaldar con la palabra porque dice venid, comprad sin dinero, no se vende pues. Estas ideas, hermanos, suelen impregnar tanto nuestro pensamiento que rara vez llegamos a hablarle a alguien con franqueza acerca de que si el hombre cae en tal o cual cosa, no puede ser discípulo de nuestro Señor. Entonces tenemos que reformarnos en ese sentido. ¿Sí, mis hermanos? Entonces, miren, para introducirnos a todo esto, hermanos, antes de esas razones que da el Señor acerca de que no puede ser su discípulo el que haga tal o cual cosa, tenemos la parábola de la gran cena. Y esto es a partir de los versículos 17 al 24. Estoy dudando si es Lucas 4 o Lucas 14. Se los debo, hermanos. Bueno, voy a leer el texto. Dice que un hombre hizo una gran cena
y convidó a muchos. Y a la hora de la cena, envió a su siervo a decir a los convidados, venid, que ya todo está preparado. Pero todos, dice, comenzaron a excusarse. El primero dijo, compré una hacienda y necesito ir a verla. Te ruego que me excuses. Otro dijo, he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos. Te ruego que me excuses. Y otro dijo, en lo que parece ser la mejor de las excusas, acabo de casarme y por tanto no puedo ir. Vuelto el siervo, hizo saber estas cosas a su señor, y este entonces, enojado el padre de familia, dijo a su siervo, ve pronto por las plazas y a las calles de la ciudad y trae acá a los pobres, los mancos, los cojos y los ciegos. Y dijo el siervo, Señor, se ha hecho como mandaste y aún hay lugar. Dijo el Señor al siervo, ve por los caminos y por los vallados y fuérzalos a entrar, para que se llene mi casa. Porque os digo que ninguno de aquellos hombres que fueron convidados gustará mi cena. Bueno, hermanos, esto es introducido para que nosotros entendamos algunas cosas. Primero, cómo es que los hombres desprecian el llamado de Dios para participar de su mesa, para participar de su reino. Pero tenemos que hacer aquí una aclaración, hermanos. La parábola se introduce de esta manera como un ejemplo de la vida cotidiana que nos ilustra la forma en la que es rechazado con frecuencia el reino de Dios. Pero tenemos que entender lo siguiente, hermanos. Tenemos que saber distinguir entre lo que es la situación tomada de la vida natural, de la vida normal, y la aplicación que se está haciendo con respecto a la salvación de los hombres. ¿Por qué? Porque, mi hermano, si a mí me invitan hoy a una boda, a una cena, y de veras tengo algo que hacer o no tengo ganas de ir, hermanos, bueno, me puedo excusar, es válido. ¿Sí, mis hermanos? Pero aquí el ejemplo es introducido para ilustrar cómo es que los hombres rechazan o menosprecian la mesa de Dios. ¿Sí, mis hermanos? El reino de Dios. Entonces, cuando tú lees, bueno, pues es que compré una hacienda y necesito ir a verla, o he comprado 5 yuntas de bueyes y voy a probarlos, o es que me acabo de casar y no puedo ir. Esto está haciendo alusión, hermanos, a que por las cosas de esta vida, los hombres están rechazando el reino de Dios. Por las trivialidades de esta vida, por los gustos de esta vida, por los goces de esta vida, por los negocios de esta vida, los hombres están rechazando el reino de Dios. Entonces tenemos que saber distinguir, hermanos, porque el ejemplo alude a una cuestión natural, una cuestión que si la encerramos, si la aislamos, no la vamos a comprender porque diríamos, pues no es para tanto, ¿no? Es decir, pues discúlpame, no puedo ir. Entonces tenemos que entender cómo es la aplicación de la parábola. ¿Sí, mis hermanos? Quiero entonces concluir con estos comentarios. Primeramente, hermano, tenga usted esta precaución, porque nosotros solemos tomar este tipo de temas o comentarios para describir a los que se encuentran fuera de nuestras congregaciones. Solemos tomar estas ideas de rechazo, de menosprecio para las personas que se encuentran fuera. Pero lo cierto, hermanos, es que el menosprecio hacia las cosas del Señor, yo creo que se evidencia mucho más claramente, mucho más notoriamente dentro de las congregaciones del Señor. Por supuesto, no voy a ser aquí específico, no es el caso, hermanos, pero el menosprecio
hacia las cosas del Señor suele ser más notorio dentro de los congregantes. ¿Por qué? Porque allí es donde podemos observar qué importancia se le da a la familia, al esposo o esposa inconverso, por ejemplo, la importancia que se le da al trabajo, la importancia que se le da a los negocios y un largo etcétera. No vamos a hablar de esas cosas hoy, hermanos, pero tenemos que entender esto. No es necesario el estar fuera de la congregación, fuera de las iglesias del Señor, para que nosotros apliquemos este tipo de textos, ¿no? Entonces, tenemos que limpiar, vamos a decirlo así, nuestros conductos de entendimiento, porque solemos el llevar este tipo de textos hacia las puertas de la iglesia, ¿no? Para que afecten a los que están fuera, pero no siempre es así. Bueno, lo segundo, hermanos, que quiero comentar, lo segundo y último, es lo siguiente. El reino de Dios, hermanos, y la invitación que nuestro Señor hace a que participemos de Él, no es un capricho o una obstinación divina. ¿Por qué lo digo? Porque, bueno, la ilustración que se nos da mediante esta parábola de la gran cena, hermanos, pues es un Señor que hizo una reunión, si usted quiere llamarle así, hizo una cena, una fiesta, como usted quiera llamar. Eh, y él de su iniciativa eh, hace esto y convida a las personas. Bueno, si nosotros nos abstraemos y juzgamos las cosas con simpleza, vamos a decirlo así, podríamos decir, bueno, pues ¿qué tiene que le digan que no? Ya hace un momento hice un comentario al respecto de ello, hermanos, de cómo debemos entender estas cosas, pero ahora subrayo lo siguiente. Cuando Dios nos habla acerca de venir y participar de su mesa y entrar a las bodas o venir a su reino, hermanos, cuando hablamos de estas cosas, no estamos hablando de un capricho, no estamos hablando de un mero gusto divino, hermanos. Entiéndame en qué sentido lo estoy diciendo. Cuando el Señor hace ese llamamiento, está convocando a los hombres a que dejen sus malos caminos, está convocando a los hombres a que se arrepientan, a que vengan a su comunión y vivan. Y además de esto, hermanos, el Señor nos hace entender que para extendernos esa invitación, Él tuvo que pagar un altísimo precio, es decir, la vida de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, en este punto, algunos que son insolentes, hermanos, enseguida, como un resorte, dicen, bueno, yo no le pedí que hiciera eso. Mis hermanos, tenemos que entender que quien habla así es una persona que es totalmente ajena a la fe y en realidad no cree ni en la gloria de Dios ni en la condenación. Entonces estas cosas se resuelven solas, hermanos, con el paso del tiempo. ¿Por qué? Cuando, cuando una persona se encuentre ante la condenación, hermanos, eh, él gritará por misericordia, hermanos. Él entenderá entonces de qué se trataba el llamado de Dios. Y nosotros no debemos contrariarnos acerca de esas cosas. La mente de los hombres funciona de esa manera, ¿no? Entonces tenemos que subrayar lo evidente, que el reino de Dios y la invitación a participar de él no son un capricho o una obstinación del Señor, hermanos. El llamado que se hace para los hombres es para su bien y es la más grande muestra de amor, hermanos, que el hombre verá jamás. ¿Sí? Que Dios le invoque a participar de su mesa y que para hacer eso posible, Él haya entregado a su propio Hijo, hermanos.
Entonces, ya simplemente termino con esto, hermanos. Apenas me he acercado a la idea. Hay pues 5 razones por las cuales un hombre no puede ser el discípulo del Señor. Y el común denominador de estas cosas, hermanos, lo vamos a ver cuando reparemos en ello, el común denominador de estas 5 cosas siempre tendrá que ver con que los hombres menosprecian el reino de Dios por abrazar las cosas que corresponden a este mundo. Sea esto, sea aquello, todo se resume en eso. Cuando se menosprecia el reino de Dios, hermanos, es en virtud de lo que el hombre ve y palpa hoy día. Entonces, nos vamos a dirigir hacia ello con más detalle, hermanos, en el siguiente miércoles, si el Señor lo permite. Entonces, me voy a detener aquí, hermanos. Discúlpenme que no pude avanzar tanto.